Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este lunes 2 de diciembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Joe Biden rompe su promesa e indulta a su hijo Hunter, pero ¿qué significa el perdón completo e incondicional del presidente? Lo analizaremos con un abogado constitucionalista. Y Donald Trump anuncia a Kash Patel para dirigir el FBI. Le diremos cuáles serían las prioridades de Patel en esta agencia. Además, ICE revela que decenas de miles de criminales que entraron ilegalmente al país residen en la ciudad de Nueva York. Con esto y más, Voz News comienza ahora. A pesar de haber dicho en reiteradas ocasiones que no perdonaría a su hijo Hunter Biden, el presidente Joe Biden finalmente ha emitido un perdón particularmente amplio para Hunter. Vamos con Vanessa Vallejo, quien nos tiene los detalles a continuación. Vanessa. El presidente Joe Biden le ha vuelto a mentir a los americanos y ayer domingo decidió indultar a su hijo Hunter Biden, borrando así las condenas criminales de Hunter por no haber pagado impuestos, también los cargos por haber mantenido un arma de fuego mientras estaba bajo el consumo de drogas y por haber mentido para comprar esa arma de fuego. Todas estas investigaciones que posiblemente lo terminarían llevando a la cárcel. Pero además este es un perdón bastante amplio y bastante particular. De hecho, se lee que este perdón abarca delitos que ha cometido Hunter Biden, que pudo haber cometido o en los que pudo haber tenido parte, y esto desde inicios del 2014. Esta fecha, 2014, es muy importante porque recordemos que es el año en el que Hunter Biden se une a la junta directiva de la compañía ucraniana Burisma. Esta compañía y la unión de Hunter Biden con esta compañía es un elemento clave en el supuesto, o más bien presunto, esquema de tráfico de influencias de la familia Biden. De modo que con esta decisión el presidente Biden lo que hace es blindar a Hunter Biden y también a su familia de las investigaciones respecto a ese alegado esquema de tráfico de influencias. Pero vamos a recordar algunos de los momentos en los cuales el presidente Biden aseguraba que el perdón a su hijo no era una opción. Veamos esta entrevista. As we sit here in Normandy, your son Hunter is on trial, and I know that you cannot speak about an ongoing federal prosecution. But let me ask you, will you accept the jury's outcome, their verdict, no matter what it is? Yes. And have you ruled out a pardon for your son? Yes. He has overcome an addiction. He's one of the brightest, most decent men I know, and I am satisfied that I'm not going to do anything. I said I abide by the jury decision, and I will do that, and I will not pardon him. Y no solo el presidente Biden, sino su equipo alrededor de él también dijo muchas veces que el presidente Biden no perdonaría a su hijo. Particularmente su secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, insistió una y otra vez en esto. If he's convicted. So I've answered this question before. It was asked of me not too long ago, a couple of weeks ago, and I was very clear, and I said no. Okay. Hey, let me go back to the first question of the briefing. I know you said not a lot's changed since yesterday and that it's a personal matter, but from a presidential perspective, is there any possibility that the president would end up pardoning his son? No. Again, you've also said several times that the president would not pardon or commute sentences for his son, Hunter. I just want to make sure that that is not going to change over the next 6 months. The president's saying he would not. It's still a no. It's still a no. It will always be a no. It's still a no. It will be a no. It is a no, and I don't have anything else to add. Will he pardon his son? No. Bueno, pues las críticas no se han hecho esperar, no solo de parte del lado republicano, sino también del lado demócrata. Algunos demócratas han dicho abiertamente que esta no es una decisión correcta, que deja muy mal parado al presidente. También algunos han dicho que esto muestra cómo la familia Biden está por encima de la ley, y otros han asegurado que esta también es una forma del presidente Biden no solo de proteger a su hijo, sino de protegerse a él mismo en futuras investigaciones. Gracias, Vanessa, por este reporte. Y para hablar más a profundidad sobre este sonado indulto, hacemos contacto con el abogado constitucionalista Gualberto García Jones. Abogado, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Empecemos por definir qué significa perdón completo e incondicional, tal y como se ha estipulado este perdón por parte de Joe Biden. Básicamente lo que uno entiende es un perdón, un indulto absoluto
no solamente relacionado con aquellas cosas que ya todos conocemos, el tema de su arma, sino también cualquier otro delito federal en el que incluso no se le haya sido investigado todavía. O sea, es un indulto completo, 100%, incluso podría incluir algo como un homicidio, cualquier cosa. Abogado, ¿hasta dónde llega la capacidad de los indultos por parte de un presidente de los Estados Unidos? ¿Es legal, es constitucional y posible dar este perdón por anticipado, como usted lo menciona, incluso por algún homicidio o por alguna situación que no haya sido juzgada aún? Bueno, la mayoría de los comentaristas, de los abogados, yo creo que están de acuerdo en que sí, de que existe esta capacidad para un presidente de indultar absolutamente a quien quiera de delitos federales. El problema que yo personalmente veo con este indulto es que no tiene especificidad sobre los crímenes que se están perdonando. Entonces, es algo en el que no hay precedentes, no hay muchos precedentes, la verdad es que se basan en dos casos. Uno es el indulto que le otorgó el presidente Ford al presidente Nixon y otro es un caso de la guerra civil. O sea que yo honestamente creo que sí puede haber litigio para ver si realmente este indulto es constitucional. No hay ninguna duda en que el poder del indulto existe y que es amplio, pero en este caso, el que no se especifique un crimen en particular, sino que se le indulte pues por completo de cualquier tipo de delito que uno se pueda imaginar, es algo inaudito en realidad. Así es, y precisamente esa es otra de mis preguntas, abogado. ¿Qué posibilidades hay de revertir el alcance de este indulto? Y como usted dice, una de esas referencias, pocas referencias que hay, es en el caso de Nixon, pero fue presidente de los Estados Unidos. Aquí estamos hablando de Hunter Biden, quien no ha sido realmente un funcionario oficial de los Estados Unidos y a quien se le ha señalado en casos de corrupción muy importantes y graves que probablemente se comiencen a investigar, como es su involucramiento en un caso de corrupción relacionado a la compañía Burisma en Ucrania, en el cual quizá también el propio presidente Joe Biden, de acuerdo a testigos, estaría involucrado. Entonces, ¿qué posibilidades hay de revertir al menos el alcance de este indulto? No lo vamos a ver hasta que alguien no traiga un caso. De hecho, yo estoy considerando con mi bufete la posibilidad de traer un caso porque es algo que simplemente no existen los precedentes, tendríamos que llevarlo a corte. En el caso de Nixon se llevó a corte, pero solamente a una primera instancia en una corte federal del distrito, nunca hubo una apelación, o sea que no hay en realidad una ley bien establecida, un proceso bien establecido, precedentes. Y es algo que yo creo que deberíamos tener. Una cosa que sí quiero dejar claro es que el poder del indulto es un poder del presidente. O sea, que depende, en el caso de Nixon, ese poder era no relativo a Nixon, sino a Ford, que era el presidente que emitió ese indulto. Entonces, en este caso, el poder del presidente Biden, que sigue siendo presidente, es claro y es amplio. Abogado, ¿qué pasaría? Sí, a raíz de este indulto, ¿qué pasaría con investigaciones? ¿Podría esto perjudicar investigaciones que quisiera realizar el Departamento de Justicia bajo la administración entrante? ¿De alguna manera las cancelaría, las pararía? ¿O qué efecto tendría esto en potenciales investigaciones? Definitivamente, yo creo que ahí está la clave y es que si uno se fija en la fecha del indulto es hasta el 2014 que me imagino que todos sabemos que es cuando Hunter Biden empezó a recibir dinero con el trato este corrupto con la compañía de energía ucraniana, con Burisma, y obviamente, aunque este indulto es de Hunter Biden, es un indulto que quizás el presidente Biden se esté dando a sí mismo, porque lo que permite es que ese dinero que Hunter Biden cobraba, que no era, todos sabemos que no era para Hunter Biden, sino que era para la familia e incluso posiblemente para el presidente en sí, pues que eso ya no se pueda investigar porque tenga esa inmunidad que le da el indulto.
Abogado, precisamente esa era otra de mis preguntas, si era un tipo de perdón escondido para sí mismo, porque al detenerse las investigaciones de este caso, se detendría el reunir más evidencia de los señalamientos que ha recibido Joe Biden por ser él el que tenía la influencia en Washington, y era esta supuestamente, de acuerdo a lo que había en la laptop de Hunter Biden y las audiencias que se han llevado ante el Congreso, era la influencia que se vendía precisamente a esta compañía. Ahora, usted lo acaba de mencionar, es muy posible que sea así. ¿Podría perdonarse el propio Joe Biden a sí mismo antes de dejar la Casa Blanca y que de manera anticipada a futuras investigaciones? Creo que sí, creo que también podría hacerlo. O sea, yo creo que ya su legado está por los suelos. El haber perdonado de esta forma, indultado a su propio hijo, para lo que todos sabemos que es una forma indirecta de indultarse a sí mismo. Yo creo que si alguien tenía algún respeto por este presidente, por su integridad moral, yo creo que eso ya se evaporó. Pero sí, legalmente él podría perdonarse, podría indultarse a sí mismo. Pero hay un dato que yo creo que es interesante, y es que sí podrían haber más audiencias en el Congreso. Y en esas audiencias se requeriría que tanto Joe Biden como el mismo Hunter Biden dijeran la verdad, incluso para aquellos crímenes que hayan sido indultados. Y si en esas audiencias futuras no dicen la verdad, eso es un nuevo delito que no estaría sujeto a este indulto. Ahora, sin embargo, usted también acaba de mencionar que no hay especificaciones de los delitos, y eso es lo que más preocupa, porque entonces delitos futuros de los que pudiéramos enterarnos podrían estar perdonados automáticamente. Sin duda alguna es un caso extremadamente raro, que no hay precedentes y que llama muchísimo la atención, y por supuesto que vamos a estar molestándole de nuevo para seguir el desarrollo de este perdón, y si surgen algunos otros perdones para el propio Joe Biden o para parte de la familia Biden. Gracias, abogado, por estar con nosotros el día de hoy. Un gusto, muchas gracias. Y en otras cosas, Donald Trump anunció la nominación de Kashyap Kash Patel como director del FBI. Patel, de 44 años, es un abogado con experiencia en seguridad nacional, inteligencia y contraterrorismo, y ayudó a descubrir la vigilancia que la agencia ejecutó durante la campaña y el primer mandato de Trump. Ha sido miembro del equipo de transición de Trump y ha asesorado a la administración en otros nombramientos. El presidente electo destacó las aptitudes de su elección, describiéndolo como un brillante abogado investigador y luchador de America First, que ha pasado su carrera exponiendo la corrupción, defendiendo la justicia y protegiendo al pueblo estadounidense. Y mire, otras nominaciones anunciadas por el presidente Trump son las siguientes. Para administrar la agencia antidrogas, también conocida como la DEA por sus siglas en inglés, fue nombrado el alguacil Chad Chronister, quien ha servido como alguacil del condado Hillsborough en Florida. Trump también anunció a Massad Boulos, quien será el asesor del presidente en asuntos árabes y del Oriente Medio. Massad es un abogado consumado y un líder muy respetado en el mundo de los negocios, con amplia experiencia en el ámbito internacional, escribió Trump sobre esta nominación. Y en otras cosas, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunió el viernes con el presidente electo Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida. En la reunión, ambos abordaron temas importantes de ambos países en los que necesitan trabajar en conjunto. Trump le pidió a Trudeau que es necesario abordar la crisis del fentanilo y las drogas que ha diezmado tantas vidas como resultado de la inmigración ilegal, lograr acuerdos comerciales juntos y justos que no pongan en peligro a los trabajadores estadounidenses, y también el déficit comercial que Estados Unidos tiene con Canadá. El primer ministro canadiense dijo que resolvería la cuestión de los aranceles hablando con Trump. Vamos a trabajar juntos para satisfacer algunas de las preocupaciones, señaló. Trudeau se convierte en el primer líder de los grandes países industrializados en visitar a Trump desde que ganó las elecciones el pasado 5 de noviembre. Vamos a otras cosas. Hoy se reanudó el juicio del veterano del Cuerpo de Marinos o de Marines, Daniel Penny, quien es acusado de estrangular a un vagabundo en el metro de Nueva York. El estudiante de arquitectura se enfrenta a una pena de hasta 15 años de prisión si es declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Jordan Neely, un vagabundo de 30 años con problemas mentales que estaba drogado con marihuana sintética cuando irrumpió en un vagón de un metro y empezó a gritar y amenazar a los pasajeros. Neely tenía una orden de detención en ese momento, según reveló el último testigo del caso, antes de que la defensa diera por concluido sus argumentos, así como un largo historial delictivo y de esquizofrenia.
Así nos vamos a la pausa. Mire, le diremos cuántos criminales que entraron ilegalmente al país residen actualmente en la ciudad de Nueva York. Son decenas de miles. Pero además, recuerde que ya puede ver todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV y Fire TV. Vaya, ponga la palabra voz y ahí va a encontrar nuestras entrevistas y contenido para usted. Además, si aún no lo ha hecho, descargue el app de voz en su celular. Es gratis y lo mejor de todo es que le da acceso a contenido exclusivo para usted y sin censura. Quédese, ya volvemos con más en Voznos. La crisis migratoria continúa en Estados Unidos. Escuche esto, datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, revelan que la ciudad de Nueva York alberga a un importante número de criminales que entraron ilegalmente al país. Vamos con Verónica Silveri, quien nos cuenta más en el siguiente reporte. Verónica. Karina, para mí, como siempre, es un placer acompañarlos y hoy vamos con la siguiente información. Presten atención a esto. La ciudad de Nueva York alberga a más de 58,000 criminales que entraron ilegalmente al país y que tienen una situación irregular, de acuerdo con los datos de ICE revelados por el New York Post. De estos 58,000 criminales, al menos 1,000 pertenecen a bandas del crimen organizado. De acuerdo con estas cifras reveladas por el medio, casi un 8% de todos los inmigrantes ilegales acogidos en la ciudad declarada santuario por los demócratas tienen cuentas pendientes con la justicia o ya han sido condenados. No se enumeran a los potenciales criminales o aquellos de los que no se tiene constancia de un pasado criminal en sus países de origen o en otros países. La ciudad de Nueva York tiene un grave problema de seguridad pública en las calles. Incluso el transporte público se convirtió en un campo de batalla para el crimen, lo que necesitó de la intervención de la administración estatal para garantizar unos mínimos de seguridad. La cifra de Nueva York es casi idéntica a la media nacional, que declara los mismos datos. De casi 7,8 millones de inmigrantes ilegales que están en Estados Unidos, el 8,6% son delincuentes convictos o tienen cargos pendientes, según datos del ICE, hasta el 21 de julio. Eso se traduce en más de 660,000 individuos criminales. No está claro cuántos son presuntos miembros de bandas o grupos delictivos. Con esta noticia volvemos con ustedes a los estudios. Gracias, Verónica. Y mire, la ciudad de Nueva York se habría comprometido a pagar $220 millones para alquilar el Hotel Roosevelt, un edificio de Manhattan, propiedad de Pakistan International Airlines, para alojar a inmigrantes indocumentados. Esto según una denuncia del ex banquero de inversiones John Lefebvre. El hotel, que lleva cerrado desde 2020, es propiedad del gobierno de Pakistán. Según informó el Indian Times, el acuerdo de la ciudad de Nueva York forma parte de un paquete de rescate más amplio de $1,100 millones del Fondo Monetario Internacional para ayudar a Pakistán a evitar el impago de su deuda internacional. Ante esta denuncia en la red social X, el designado por el presidente Trump para dirigir el Departamento de Eficiencia, Vivek Ramaswamy, aseguró que esta medida significa que los contribuyentes de Nueva York están pagando a un gobierno extranjero para alojar a inmigrantes ilegales en nuestro propio país. Esto es una locura, señaló Ramaswamy. Y eso no es todo. El Common Sense Institute, CSI, por sus siglas en inglés, publicó un estudio que revela cómo Denver, conocida como una ciudad santuario, ha gastado $356 millones en fondos públicos en la atención de migrantes desde el año 2022. El informe del CSI, una organización no partidista dedicada al análisis económico, estima que la ciudad ha gastado $7,900 por cada inmigrante, lo que equivale al 8% del presupuesto total de Denver para 2025, proyectado en $4,400 millones. La mayor parte de estos fondos se habría destinado a educación, salud, alojamiento y transporte para los aproximadamente 45,000 migrantes que han llegado al área metropolitana de Denver desde diciembre de 2022. Y en otras cosas, Estados Unidos anunció este lunes nuevas medidas para restringir la exportación de semiconductores a China con el fin de obstaculizar la capacidad del país asiático de producir la tecnología necesaria para modernizar sus armas. Así lo anunció el Departamento de Comercio. Este paquete de normas están destinadas a perjudicar aún más la capacidad de China de producir semiconductores que pueden ser utilizados en la próxima generación de sistemas avanzados de armas en inteligencia artificial y computación avanzada, que tienen importancia
importantes aplicaciones militares, señalaron. Mire, las medidas restringen las exportaciones a 140 empresas, entre ellas las chinas Biotech y SciCareer Technology. La violencia continúa en México y es que al menos 8 personas fueron asesinadas y 2 más resultaron heridas este fin de semana luego de que hombres armados dispararon contra locales comerciales en un área comercial carretera en el estado mexicano de Guanajuato, así lo informaron las autoridades. El ataque ocurrió poco antes de las 10 de la noche, hora local del sábado, en el lugar conocido como el Trébol de los Apaseos, en el municipio de Apaseo el Grande. Las autoridades confirmaron la muerte de 8 personas, 6 de las cuales ya fueron identificadas. 2 de los asesinados eran miembros del Cuerpo de Bomberos Municipal, mientras que un tercero era paramédico del Sistema de Urgencias Estatal, según confirmaron ambas instituciones a través de sus cuentas en redes sociales. Y Volodymyr Zelensky sugirió que Ucrania podría cederle territorio ocupado a Rusia para ponerle fin a la fase caliente de la guerra. El presidente de Ucrania habló con Sky News y dejó entrever que su gobierno estaría dispuesto a negociar con Moscú, aunque dijo que su país debería estar bajo el paraguas de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, OTAN, algo de lo que Vladimir Putin está muy en contra. La guerra entre Ucrania y Rusia comenzó el 24 de febrero de 2022 y ya va camino a los 3 años de duración. Sin embargo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca promete ser un factor de cambio en el curso de esta guerra. La semana pasada les habíamos comentado sobre un reciente estudio de la Universidad de Stanford que asegura que los emprendedores latinos son un gran motor para la economía de los Estados Unidos. Hoy nos acompaña Raúl Vázquez, oficial de desarrollo comercial TrueFund, quien precisamente dio una conferencia en el marco de la Cumbre Hispana de 2024 sobre el estado del emprendimiento latino aquí en los Estados Unidos, justo a partir de este estudio. Raúl, bienvenido a Voz News. Y lo primero que quiero preguntarte es qué tan fuertes somos los latinos para la economía estadounidense y qué papel juegan los empresarios latinos aquí en los Estados Unidos. Sí, gracias Karina, primero que nada por la invitación. Y eso es una gran pregunta, Karina, porque justamente este estudio puso de relevancia la importancia que tenemos los latinos aquí en esta economía. Para que tengan una idea, somos algo así como 63 millones de latinos, algo como el 19% de la población. Y si vamos al tema de negocios, estamos liderando algo como el 4.7 millones de negocios, lo que se traduce en ingresos para la economía norteamericana de 800 billones de dólares. Esto para ponerlo en perspectiva, si fuéramos una economía, los hispanos aquí en los Estados Unidos, seríamos algo así como la 5ª economía del mundo, por encima de economías como la de India y como la del Reino Unido. Esto es increíble, de verdad, Raúl. Ahora, ¿cuál es el aporte aproximado de las empresas latinas a la economía de este país? Mencionaste 800 billones de dólares anuales. Correcto, anuales. Bueno, esto es increíble. Ahora, ¿qué tan difícil es para un latino emprender un negocio aquí en los Estados Unidos y qué oportunidades hay ahora mismo? Sí, una de las principales hallazgos de este estudio, Karina, y esto hay que decirlo con mucha honestidad, hay 3 fundamentales bloqueos que está sufriendo nuestra comunidad latina justamente para seguir creciendo y expandirse. Uno es el tema del acceso a capital. Entre los 3 grupos comparativos, que son las mujeres, los negocios de tecnología y las personas que han venido de otras tierras a emprender este país, encuentran el denominador común, que es la barrera del acceso al financiamiento. Solamente el 40% obtiene financiamiento de la banca tradicional. El otro problema, que es muy bueno para el tema de escalar y poder crecer el negocio y seguir impactando la economía, es el acceso a los mercados corporativos y al acceso de los mercados gubernamentales, lo que en la teoría de negocios se llama las estrategias B2 Government. Entonces, estos son unos temas que vienen a poner un techo duro para seguir creciendo y expandiendo. Y el tercer punto es el tema del acceso a la tecnología. Si bien el estudio pone de relevancia que muchos negocios están accediendo a tecnología como el
el uso de la inteligencia artificial, hay que hacer un mayor esfuerzo en términos de políticas públicas para que todo este gran desarrollo pueda llegar al grueso de todos los pequeños negocios aquí en los Estados Unidos. Y Raúl, sobre eso quisiera preguntarte, hablando desde el punto de política pública, ¿cómo ves las oportunidades que vaya a haber para los hispanos bajo la nueva administración que va a entrar ahora en enero? ¿Tú crees que va a ser favorable para los empresarios y microempresarios hispanos que quieran emprender? Sí, yo creo que se abre un compás bien interesante. Yo creo que hay una sensación en el ambiente de negocios de que va a haber un cambio radical en el tema de, por ejemplo, de acceso a financiamiento, de bajar el tema de los impuestos, que esto siempre ayuda a los negocios. Sin embargo, también hay que decirlo, Karina, hay que mirar con mucho cuidado el tema también en materia arancelaria, porque esto podría crear ciertas perturbaciones, ciertos desequilibrios a lo interno si no se efectúan de una manera prudente y si no se evalúa sector por sector. Y bueno, hemos visto que ya se está negociando en ese tema, que se han anunciado aranceles por estrategia política, pero se está negociando, así que quizá ni siquiera entren en vigor. Finalmente y rápidamente, ¿en dónde puede encontrar la gente más información sobre oportunidades para emprender un negocio? Sí, el ecosistema emprendedor, Karina, es muy amplio. En el tema de acceso a financiamiento pueden referirse a truefund.org y en el tema de todo el tema de asesoramiento de negocios pueden ir a herramientas gratuitas como SCORE, que es el brazo para los empresarios de la SBA, o el SBDC, que son recursos que están ahí justamente para ayudar a los emprendedores a crecer y que no tienen ningún costo alguno. Así es, SBA o SBA por sus siglas en inglés, la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos. Raúl, un gusto que nos hayas compartido toda esta información tan valiosa para nuestros televidentes. Gracias de verdad. A ti, Karina. Hacemos una breve pausa. Recuerde que Voz News y todos nuestros podcasts ya están disponibles también a través de la plataforma de Revolver Podcast. Vaya, ponga la palabra Voz y ahí encontrará todos nuestros contenidos, o vaya directamente a su plataforma de podcast favorita. Y si aún no lo ha hecho, descargue ya el app de Voz en su teléfono celular. Esto le da acceso a contenido sin censura y exclusivo para usted. Y lo mejor de todo, es gratis. Quédese, ya volvemos con más de Voz News. Bueno, abrimos la semana con una historia que es y será titulares seguramente por mucho tiempo, y es que en un giro inesperado para un presidente que prometió restaurar las normas y el respeto al Estado de Derecho, Joe Biden rompe su promesa e indulta a su hijo Hunter y le otorga un perdón completo e incondicional. Para analizarlo más a profundidad, el día de hoy le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bueno, lo comentamos muchísimas veces, se le preguntó directamente a Joe Biden en varias ocasiones, y lo mismo a la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, siempre se negó, y ahora sucede lo que muchos esperábamos que realmente iba a suceder. Y comienzo con esto. ¿Qué opinan de este amplio indulto? Sus primeras impresiones y luego profundizamos un poco más. Comienzo contigo, Vanessa. Pues yo creo que primero señalar lo amplio que es esto. O sea, prácticamente Joe Biden está diciendo que hay que perdonarlo por todo lo que hizo desde el 2014, aun si, por ejemplo, hubiera cometido un asesinato. Esto es histórico, no hay, digamos, un precedente como este. Y hay que señalar también que desde el 2014, precisamente porque en el 2014, recordemos que es cuando Hunter se une a Burisma, que es una pieza clave en la investigación sobre el presunto esquema de tráfico de influencias de la familia Biden. Entonces, por eso toma desde el 2014 Joe Biden, y ahí enlazo para decir que esto no solo es un perdón para proteger a su hijo, sino para protegerse él mismo y para proteger a otros miembros también de su familia, que seguramente lo que viene es el perdón a su hermano. Lo otro que también quisiera señalar es que yo creo que esto, veo gente diciendo dentro del Partido Demócrata como que está mal. Bueno, obviamente está mal, pero el punto que quería hacer es que yo creo que después de lo que el Partido Demócrata le hizo al presidente Biden, yo creo que esto también es una forma del presidente de decir: a mí no me importa lo que ustedes digan, ni me importa qué presidente puede dejar esto para el partido. Ustedes prácticamente me tiraron del carro, pues nada, yo voy a velar por los intereses de mi familia, pero también por los míos. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Y sobre todo, a mí me llama mucho la atención que se da
justo este anuncio en el fin de semana más ocupado, en donde la gente más viaja en el país, curiosamente, durante el fin de semana del Día de Acción de Gracias. No sé si esto es intencional o no, pero a mí me parece como muy oportuna la ocasión en donde se realiza este anuncio. ¿Cómo lo ves tú? No, definitivamente. Y lo hace justo antes de montarse en un avión para salir a Angola, en África. Claramente no quiere responder las preguntas de la prensa sobre esto. Mira, yo creo que es algo definitivamente sin precedentes en términos legales y constitucionales, porque es un indulto sumamente amplio. O sea, perdona a su hijo por cualquier acción, ya haya sido juzgada o no juzgada, que haya sucedido desde 2014 hasta ahora, por 10 años. Puede ser cualquier cosa. Asesinato, pues está indultado, efectivamente. Y yo creo que eso le molesta a mucha gente, porque da la impresión de que aquí en los Estados Unidos tenemos un doble rasero, ¿verdad? Por un lado, los que tienen contactos con las élites, aquí el hijo del presidente pues se beneficia de que su padre es presidente, y pues otra es la justicia que enfrentan los ciudadanos regulares. Pero hay que decir que otros presidentes también han indultado a parientes o a gente conocida que han cometido delitos serios. Yo creo que el presidente sí tiene un poder bastante amplio para emitir estos indultos. Para mí el escándalo mayor realmente es la mentira, ¿no? Porque este hombre juró y perjuró que él nunca indultaría a su hijo, que nadie siempre dijo que nadie está sobre la ley. Y su gente, los demócratas, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, siempre nos dijeron que el presidente no haría esto, dando la impresión de que él es una persona de principios, de que nuevamente él no está por encima de la ley. Y era todo mentira. Y eso yo creo que le choca a mucha gente, ¿no? Cómo él engaña al pueblo americano. Y yo creo que es una muestra de todos los engaños que este presidente le ha perpetuado durante sus 4 años sobre un sinnúmero de temas, pero obviamente a mí no me sorprende que lo hiciera. Al final es su hijo, pero yo creo que lo que choca a mucha gente, por lo menos aquí en Washington, es el nivel de la magnitud de la mentira, ¿no? Ahora, ¿qué legado político deja Joe Biden? Está a punto de terminar la presidencia, se va de esta manera. Él presumía de tener, según él, una carrera intachable en la política y se va dejando precisamente esto, un perdón amplio a su hijo, un perdón que muchos interpretan como un perdón a sí mismo, porque esto detendría las investigaciones en casos de corrupción como el de Burisma que señalaba Vanessa. ¿Cuál es el legado que está dejando y cuál es el mensaje que está mandando políticamente hablando Joe Biden al tomar esta decisión, Orlando? Precisamente se trata de eso, de que no hay legado, de que el legado son escombros, es trizas, nadie lo quiere. Era esperable porque Joe Biden no tenía más por qué velar. Su propio partido lo despreció en su momento, optando por una mujer que al final le asestó una derrota mucho más humillante de lo que el partido se hubiera imaginado. Nadie quiere a Joe Biden desde el punto de vista político. ¿El que ha hecho? Yo creo lo que cualquier padre en una posición similar probablemente haría, y es velar por su familia. Es el último gesto, creo que, de bondad paternal que pudiera haber de una persona que ha caído completamente en desgracia y que está saliendo de su presidencia por la puerta de atrás. En ese sentido, creo que es esperable, hay que decirlo, esto abre una puerta muy peligrosa. Creo que hay un consenso incluso transversal entre ambos partidos de que esto es terrible y senta un mal precedente, pero era esperable. Y yo creo que al mismo tiempo es una especie de bendición escondida para el presidente electo Donald Trump, porque le acaba de abrir la puerta a esa posibilidad, a la posibilidad de que efectivamente aquí pues no hay límites, de que el presidente puede aprovechar este recurso. Y esto, pues probablemente pues lo vea con buenos ojos, lo termine viendo con buenos ojos el mismo presidente electo Donald Trump.
Bueno, y como sabemos, la administración de Biden presionó para que el fiscal en Ucrania que estaba llevando la investigación en contra de Burisma y este esquema de corrupción fuese retirado de la investigación, y ellos siempre han negado este tipo de movimientos, este tipo de influencias. Vemos también a través del libro y el testimonio de Miranda Devine, Laptop from Hell, que fue la primera que tuvo acceso al contenido de la laptop de Hunter Biden, que recordemos que las autoridades y el Partido Demócrata nos decían que era desinformación rusa cuando se estaba dando a conocer esto inicialmente. Ella narra en su libro estas relaciones, ella narra este presunto tráfico de influencias, de vender el nombre de Biden y la influencia de Biden en Washington, D.C. a través de su hijo, pero no solamente a través de Hunter, sino de otros familiares. Vanessa, ¿tú crees que antes de que se vaya Joe Biden de la Casa Blanca veamos replicarse este perdón, no sé, quizá a su hermano o a otros miembros de la familia Biden? Yo creo que eso es lo que viene, y yo diría que no solo es para proteger a su hijo, porque mucha gente lo está poniendo como, bueno, cualquier padre haría eso, pero yo creo que sobre todo, bueno, aquí estoy especulando porque vaya uno a saber qué siente y qué piensa Joe Biden, pero yo creo que sobre todo es también para protegerse a él mismo, porque recordemos que, claro, la investigación del arma de fuego, el caso del arma de fuego, y el caso de los impuestos es una cuestión de Hunter, pero todas las investigaciones en el Congreso sobre el esquema de tráfico de influencias son investigaciones en las que se llamó a Hunter, pero para conocer la influencia de Joe Biden. Entonces a mí me parece que él también se está blindando a él mismo cuando hace estas cosas, y seguramente sí lo vamos a ver, dándole perdón. Yo creo que el que sigue es su hermano. Ahora, sabemos que hay dos casos pendientes, uno de ellos en donde ya se le declaró culpable a Hunter Biden. De hecho, había una audiencia pendiente para el mes de diciembre. ¿Qué va a pasar con esos casos pendientes? El caso de portación ilegal de armas y de que mintió para adquirir un arma cuando él era realmente un adicto a las drogas. ¿Y qué va a pasar también con el caso de evasión fiscal ante el IRS, Alfonso? Ya, todo eso termina. Esos casos se desestiman porque ya ha sido indultado por el presidente. Entonces ya eso se termina. Mira, yo creo que al paso que vamos, no solo va a tener que indultar a su hermano, sino que va a tener que indultar a todos los miembros de su familia, porque recordemos que muchas de estas transferencias de dinero se daban a distintos miembros de la familia. Entonces yo creo que va a tener que anticipadamente indultar a varios miembros de su familia. Pero aquí lo interesante es que como se da el indulto, pues ya no hay razón para que el fiscal especial siga investigando a Hunter Biden. Y lo que muchos decían es que de esa investigación iba a surgir evidencia que pudiera implicar al presidente. Ahora, la única manera de ver si el presidente cometió un delito, si participó de un esquema de ventas de influencias cuando era vicepresidente de los Estados Unidos, es si se designa un nuevo fiscal especial para investigar específicamente a Joe Biden. Pero para eso tiene que haber suficiente evidencia, creo que la hay, y hay que ver si el Departamento de Justicia de la administración Trump estaría dispuesto a hacer eso. Y Alfonso, ¿qué vías ves tú, si es que las ves como abogado, vías legales para de alguna manera, no sé, contrarrestar este perdón amplio o parte de lo que es? O sea, es que llama muchísimo la atención que sea un perdón amplio en donde no se especifican los delitos, en donde, como se dice y dicen los abogados que conocen de ello, que aún un asesinato, imagínate que estuviéramos en el caso de que él haya cometido un asesinato y no lo conocemos todavía y se conoce más adelante, él estaría ya perdonado. ¿Se puede retar legalmente la dimensión, el alcance de este perdón, o no hay nada que hacer? Bueno, habría que ver quién tendría legitimidad activa, quién tendría esa legitimidad para poder, el standing, para poder cuestionar esta acción del presidente. Al presidente Trump, como bien decía Orlando, esto le conviene. Él no quiere, él no creo que va a querer que su Departamento de Justicia tome ninguna acción para cuestionar esta acción del presidente saliente, porque lo que ha hecho Biden es expandir el poder presidencial de indulto, ¿no? Entonces, es un regalo a Trump. Él no quiere que le reduzcan sus poderes constitucionales. Él quiere tener unos poderes amplios. Y lo que Biden ha hecho es ir a lo más lejos posible
en cuanto al poder del indulto. Y precisamente sobre lo que mencionas, una de las razones por las cuales Trump quisiera tener este poder amplio de indulto es por aquellos que fueron de alguna manera perseguidos por el Departamento de Justicia y sentenciados en relación a los casos del 6 de enero, del caso del 6 de enero en relación al Capitolio. Él escribió, vamos a ver si me pueden regresar un poco lo que escribió Donald Trump a través de su cuenta de Truth Social. Él escribió: el indulto otorgado por Joe a Hunter incluye a los rehenes del 6 de enero que ya llevan años en prisión. Que él lo había dicho en campaña y yo creo que esta es una de las cosas que hay que respetar de Donald Trump, que él dice lo que piensa hacer, no es que te dice lo contrario y luego hace lo contrario. Él siempre dijo que revisaría los casos de las personas que fueron acusadas y encarceladas y sentenciadas por el caso del Capitolio del 6 de enero. Orlando, ¿cómo ves tú esto? Evidentemente va a ser un indulto. ¿Tú crees que Biden se atrevería a realizar este indulto también para los implicados en el 6 de enero o es algo que definitivamente va a hacer Trump en cuanto tome posesión de la Casa Blanca de nueva cuenta? Esto es otra prueba de que cuando Biden se puso la gorra MAGA no lo hizo por error, que parece que Biden sí terminó votando por Trump, porque efectivamente el indulto a Hunter termina siendo un gran regalo para Trump, en el que así no lo haga Biden, el presidente ahora tiene toda la legitimidad moral, además, para indultar, por ejemplo, a los manifestantes del 6 de enero, o incluso para eventualmente dar indultos a personas cercanas o de confianza, como de hecho en parte también lo hizo durante su primera administración y fue ampliamente criticado por sus adversarios. Ya los adversarios se quedan con pocos argumentos para poder discutir o poder apelar en caso de que Donald Trump indulte a fines políticos. Yo creo que eventualmente este tema del indulto va a tener que ser revisado. Efectivamente lo que ha hecho Biden no tiene precedentes, va a generar muchas discusiones, pero obliga a que eventualmente se vea cuáles son los límites de este recurso. Con respecto a los manifestantes del 6 de enero, no creo que Biden lo haga propiamente, pero va a ser una de las primeras medidas de Trump y creo que ya tiene toda la legitimidad que le ha dado Biden precisamente para hacerlo. Y una de las cosas... Pero Trump no necesitaría, o sea, para poder indultar a esa gente, él no tiene que ir muy lejos como ha hecho Biden, es sencillamente indultarlos a base de la convicción o los cargos que le han radicado. O sea, sería algo concreto. Los indultos que dio el presidente Trump durante toda su administración fueron muy concretos a las convicciones por las cuales, o los cargos por los cuales fueron convictos las personas a quien indultó. Y eso es lo que tendría que hacer en este caso. Y eso es lo que llama la atención en este caso. Y recordemos, bueno, en el caso del 6 de enero, que hay varios hombres jóvenes que han sido sentenciados a 18 y hasta 20 años de prisión o más. A por lo menos uno de ellos que ni siquiera estaba en Washington, D.C. ese día que ocurrió la invasión al Capitolio o estos eventos en el Capitolio. Así que llama muchísimo la atención. Y la última cosa que quiero decir antes de irnos a la pausa, yo creo que queda ese sabor de boca en la gente, ¿no? Como dicen en México, el que nada debe, nada teme. Y el dar por anticipado un indulto amplio, sin ser concreto, sin ser específico, de alguna manera creo que es percibida por muchos como una aceptación de culpabilidad, ¿no? Vámonos con esto a la pausa. Tenemos aún mucho más que discutir aquí en Voz News. Qué bueno que sigue con nosotros en Voz News. Donald Trump anunció el nombramiento de Kash Patel para dirigir al FBI. Patel, como se lo mencionamos, es un abogado con experiencia en seguridad nacional, inteligencia y contraterrorismo. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esta selección. Patel fue clave para descubrir el engaño que se hizo sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la prioridad de Patel en esta importante agencia en materia de seguridad del país? Comienzo contigo, Vanessa. Pues empezar a depurar todo lo que hay, investigar a la gente que ha politizado todas estas instituciones. Pero yo creo que aquí sí hay un reto muy grande porque la justicia es una de las cosas
más importantes para un país y nosotros creo que lo estamos viendo muy claro en los diferentes ámbitos que se puede utilizar la justicia. Lo vemos ahorita con el perdón de Hunter, lo vemos con cómo no han perseguido o no han investigado el esquema de tráfico de influencias de Biden, pero también en cómo han utilizado la justicia para perseguir a Donald Trump. Entonces la justicia es muy importante. Hay pensadores de izquierda que dicen que a veces es incluso más valioso cooptar la justicia que ganar unas elecciones. Así de importante es la justicia. Pero el reto es importante además porque la idea es que Patel pueda, digamos, limpiar las instituciones y el FBI de toda esta gente que ha politizado esta institución, pero sin convertirse, el reto es que no se vaya a convertir en lo mismo, pero de derecha. Entonces, pues esperemos, es una labor, ya digo, muy importante y creo que el reto es que se haga bien y no se haga lo mismo que, digamos, ha hecho la izquierda. Y mira, estábamos viendo justo imágenes de la Convención Nacional Republicana cuando tuvimos la oportunidad de platicar con él hace apenas unos meses en Milwaukee. Alfonso, ¿cómo ves tú este nombramiento? Digo, un nombramiento para dirigir el FBI me parece sumamente importante. Patel ha sido un duro crítico de esta agencia. ¿En qué crees que se va a enfocar principalmente? Bueno, yo creo que es un nombramiento audaz. La gente aquí en Washington, la izquierda está muy preocupada porque si hay alguien que han satanizado es a Kash Patel. Y es que, como tú bien decías al principio, si sabemos del engaño que fabricó el Departamento de Justicia y el FBI tratando de decir que el presidente Trump y sus asociados colaboraron con los rusos para que intervinieran en las elecciones del 2016, si alguien pudo identificar ese engaño fue Kash Patel. Todos los detalles los sabemos gracias a su labor, porque él era asesor del congresista Devin Nunes de California. Entonces yo creo, y desde entonces ha denunciado, ha continuado a denunciar la politización del sistema de justicia, por eso le tienen miedo. Yo creo que muchos se van a oponer a su nombramiento, va a ser un proceso de confirmación difícil, pero creo que es una persona muy competente, es conocido por ser muy competente. Yo creo que a lo que tú le preguntabas a Vanessa, su responsabilidad es sanear el sistema, pero aquí lo importante es que no sea, como también decía Vanessa, que no sea retribución. O sea, yo creo que si en el proceso se encuentra evidencia que definitivamente implica a exfuncionarios o funcionarios actuales del Departamento de Justicia o el FBI en conducta claramente criminal, yo creo que tienen que ser procesados. Y si la evidencia es clara y contundente, pues no va a haber ningún problema. Ahora, lo importante es que no sea una retribución sin que haya una evidencia contundente y concreta. Por supuesto, yo creo que eso es lo que esperan los estadounidenses, ¿no? El que puedan volver a confiar en las instituciones, confianza que se perdió por la manera en la que se manejaron varias de estas agencias durante esta administración, las denuncias que se han hecho. Ahora, lo que llama muchísimo la atención y lo que muchos nos preguntamos también es cómo podría ser esa dupla de Pam Bondi como la fiscal general con un Kash Patel director de el Buró Federal de Investigaciones o la Agencia Federal de Investigaciones. ¿Cómo lo ves tú esta colaboración y esta dupla, Orlando? Bueno, va a ser muy interesante. Yo creo que tiene a medio DC preocupado, medio funcionarios burócratas que han politizado además e instrumentalizado la justicia. Ambos, de hecho, son conocidos por su eficiencia, por su talento y por ser implacables. En el caso de Patel, lo que más le critican es que es un loyalist, ¿no? Es que es alguien demasiado leal y cercano a Trump. Esto no es necesariamente algo malo, no es necesariamente un hándicap o un problema de Patel en la medida en que, como han dicho tanto Alfonso como Vanessa, vele por la autonomía de la institución, vele por precisamente la independencia y no trate de inclinar la balanza de un extremo al otro. Efectivamente, yo creo que la labor de Patel va a ser sanear el FBI, en parte porque no puedes enfrentar enemigos externos si tienes enemigos internos. Y lo que ha demostrado en los últimos años la prensa independiente y algunos valientes congresistas o políticos que han denunciado esto, es que precisamente las instituciones están llenas de enemigos internos. Y enemigos internos que terminan abriéndole la puerta a las grandes amenazas de Estados Unidos, como son China o Rusia o Irán. Entonces yo creo que para poder enfrentar esas amenazas, primero hay que sanear los departamentos. Y el Departamento de Justicia es uno de los más importantes
y es uno de los que va a llevar más esfuerzo para poder sanear. No, y seguramente va a ser una de las áreas en las que vamos a estar mucho más enfocados en ver cómo se lleva a cabo el saneamiento de alguna manera de estos dos departamentos clave e importantísimos en el sistema de justicia de los Estados Unidos. Vamos a pasarnos ahora a este segundo tema que es muy importante, y es que hablábamos de la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles del 25% a las importaciones desde México y Canadá, pero hemos visto ya. Fue fuertemente criticado, pero ha tenido una rápida respuesta del máximo nivel por parte de los mandatarios de los países vecinos en el sur y en el norte. Vimos que tuvo ya inmediatamente una llamada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en donde hablaron en términos amistosos. Vemos la visita de Justin Trudeau la semana pasada a Mar-a-Lago. ¿Qué podemos concluir de estos dos posibles acuerdos entre Trump y los mandatarios de Canadá y México? Vanessa, ¿crees que fue una buena estrategia política? Pues parece que sí, parece que está funcionando. Ahora, no es muy claro qué pasó ni con el uno ni con la otra, ¿no? Y hay información ahí a veces contradictoria. Pero yo creo que el solo hecho de verlos responder y el hecho de que veamos a Trudeau viajando así tan rápido, pues creo que es importante y que muestra cómo le corren al presidente Trump y cómo les da miedo lo que pueda hacer el presidente Trump. Y ojalá esto funcione bien y ojalá logre sacar adelante pues las cosas sin tener que efectivamente imponer esas tarifas, que la verdad es que yo no estoy de acuerdo. Ahora, otra cosa es con China, que también va a ser interesante ver qué sucede con China, porque una cosa es cuando uno quiere. Porque lo que él está haciendo con Canadá y con México es presionar, utilizar esto como chantaje para conseguir otras cosas. Yo creo que el objetivo con China tiene que ser diferente y tiene que ser debilitar económicamente a un país que es enemigo de Estados Unidos y enemigo de Occidente. Entonces, pues no, a ver qué pasa, pero por ahora parece que por lo menos atención y miedo sí le tienen al presidente Trump. Y bueno, él ha mencionado que, por supuesto, su meta, y lo mencionó con los dos mandatarios, es la seguridad en la frontera, el evitar el cruce de fentanilo y de otras drogas a través de ambas fronteras, y el detener la inmigración ilegal que ha afectado tanto a nuestro país en los últimos años, sobre todo bajo esta administración. Alfonso, ¿cómo ves tú los efectos que está teniendo ya estas medidas tomadas y anunciadas por parte, no tomadas, pero anunciadas por parte de Donald Trump? Bueno, esto es parte del art of the deal, ¿no? Del arte de negociar que le gusta tanto a Trump, y ya ha utilizado las tarifas en el pasado contra México. Recordemos cuando lo hizo con AMLO. Y yo creo que ya están funcionando. El mero hecho de que ya tanto los presidentes de México como el primer ministro de Canadá ya se estén comunicando con el presidente, que Trudeau haya tomado un avión y haya ido inmediatamente a Mar-a-Lago, pues demuestran que están preocupados y quieren asegurarse que eso no vaya a suceder. O sea que como estrategia política yo creo que funciona. Sí, no hemos participado en las conversaciones, no sabemos qué fue lo que se dijo, pero fíjate, aunque Claudia Sheinbaum ha dicho que ella no puede cerrar las fronteras, sin embargo, sí dijo públicamente que le garantizó al presidente Trump que las caravanas no iban a llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces, yo me imagino que Trudeau le habrá hecho algún tipo de promesa también a Trump de colaborar más con el gobierno de Estados Unidos para asegurarse que se impida el tráfico de personas, pero sobre todo de drogas a través del territorio canadiense. La verdad es que el mercado americano es demasiado importante para México y Canadá, que son economías que dependen tanto de la exportación. Los aranceles serían más costosos para Canadá y México que para los Estados Unidos. Y una cosa que dijo Trudeau que me llamó la atención, él dijo, mira, cuando Trump dice que él te va a poner aranceles, uno tiene que tomarlo en serio porque él sí estaría dispuesto a hacerlo. Y yo creo que Trump sabe que si tiene que hacerlo, lo hace. Y realmente no está tan claro cuál sería el impacto. Algunos economistas dicen que eso llevaría a un aumento en los precios inmediatamente en Estados Unidos. Yo no estoy tan claro de eso, porque si Trump crea un ambiente propicio para los negocios donde se desregula la economía, pues eso va a tener un impacto que va a bajar los precios también. No necesariamente subirían los precios si se imponen estos aranceles. Así es, no, es interesante, bueno, y sobre todo verlo desde la perspectiva de que es una estrategia política de negociación implementada por el presidente, pero como tú lo dices, si se tiene que implementar, se implementa. Orlando, cerramos contigo este tema, ¿cómo lo ves? Trump es Vito Corleone, y digo esto como un elogio y no como un insulto.
les hizo a ambos una oferta que no podían rechazar. Los aranceles son la pistola, y ambos no la rechazaron, terminaron aceptándola. De hecho, al punto en que Justin Trudeau viajó hasta Mar-a-Lago sin ser todavía Donald Trump presidente en funciones, prácticamente a besarle el anillo a Trump, ¿no? Un poco sometiéndose a cuál fue la voluntad impuesta por Donald Trump. Y así se negocia. Por cierto, en el caso de China, también asomó algo. A los BRICS también le aplicó algo, ¿no? A este bloque de países anti-Estados Unidos que pretende desarrollar una moneda paralela al dólar. Le dijo, atrévanse y van a tener aranceles del 100%. Y le funcionó en la primera administración, como efectivamente decía Alfonso. A López Obrador, con toda su ideología y toda su alaraca y sus amenazas, lo puso en cintura. Y yo creo que está probando lo mismo, y así fue que logró grandes triunfos en política exterior. Vimos el caso de Kim Jong-un. Recordamos cuando Kim Jong-un estaba lanzando a diestra y siniestra misiles al mar de Japón, salió Trump y tuiteó que mi botón rojo es más grande que el tuyo, ¿no? Todos lo recordamos, y al final terminó sentándose con Kim Jong-un en Pyongyang y prácticamente, digo, en la frontera, y prácticamente acordando, y Kim Jong-un se quedó quieto. Entonces, así funciona, Trump le ha funcionado. Yo creo que es parte de la política de paz a través de la fuerza que va a utilizar para todos sus enemigos. Bueno, y parte de su estrategia de poner a los Estados Unidos primero, como siempre lo ha dicho desde su campaña. Muy interesante escuchar sus puntos de vista sobre los temas que nos impactan a todos. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y antes de despedirnos, el día de hoy es un día muy especial porque hace poquitos, muy poquitos años nació el fundador y CEO de Voz Media, Orlando Salazar, quien ha sido una gran bendición para cada uno de nosotros. Orlando, de parte de tu familia de Voz News, queremos desearte el mejor de los cumpleaños. Gracias por el excelente líder, amigo y ser humano que eres. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia y te siga prosperando en todo lo que hagas. Te queremos muchísimo, te admiramos y te respetamos. Eres una gran bendición, es una gran bendición trabajar contigo. Muchas bendiciones en este día y siempre, y muchas felicidades. Los invitamos también a felicitarlo ahí en los comentarios a través de nuestro canal de YouTube. Por cierto, nos encuentran como @VozMedia. Cuídense mucho. Gracias de verdad por su confianza. Así llegamos al final de esta emisión. Les recordamos, aquí en pantalla tiene todas nuestras redes sociales. Escríbanos, suscríbase, dele like, comparta y por supuesto también suscríbase a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Y si aún no lo ha hecho, descargue el app de Voz en su celular. Recuerde que es gratis y esto le da acceso ilimitado a contenido sin censura para usted. Lo mejor de todo, como lo mencioné, es gratis. Cuídese mucho. Si Dios lo permite, le esperamos el día de mañana. Que tenga excelente noche. Bendiciones.